Y con un fuerte amén usted me deja saber que está ahí en ese lugar. Y mientras lo busca, dígale al hermano, la hipocresía. Dígaselo con fuerza, la hipocresía. Gloria a Dios. ¿Estamos ahí? Mira lo que dice la Escritura en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Está ahí conmigo? Vamos a leerlo todos juntos. Vamos a leerlo más fuerte. Padre Dios del cielo, te damos gracias en esta hora, Padre amado, porque tú eres bueno, tú eres grande, Señor, tú eres maravilloso en esta hora, Dios mío. Te pedimos, eterno Dios, que seas tú glorificándote con poder, con autoridad, Señor amado. Que esta palabra, Señor, caiga buena tierra en esta hora. Que podamos entender, Señor Padre glorioso, en esta hora, Padre, lo que tú traes para nosotros en esta hermosa noche. Bendice al oyente que está en esta hora, en este lugar, Señor. Que podamos nosotros, Señor, glorificarte, honrarte, bendecirte, Señor. Pero sobre todo, Padre, poder romper, quebrar, Señor, disipar, Padre eterno, todo lo que no es tuyo en nuestra vida. Padre, si hay hipocresía en nuestras vidas, Señor, rómpela, quiebrala, deshácela, Señor. Que en esta hora, Señor, te pedimos que tú no nos libertes, Señor, de una manera especial en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo que va para el cielo dice, toma asiento y que tu adoración quede de pie en esta hermosa hora. Gloria al Señor. Y a su nombre, iglesia. ¿Sabe algo? La hipocresía está en todo lugar. Donde quiera que tú vas alrededor del mundo, tú vas a encontrar la hipocresía. Pero hay algo muy tremendo, que también la hipocresía la encontramos dentro de la iglesia. Y tenemos que nosotros meditar en ella, y meditar no nomás en la hipocresía. Cuando hablamos de hipocresía, regularmente la persona siempre piensa en alguien más, en que alguien es hipócrita, ¿verdad? Pero regularmente nadie piensa, ¿seré yo hipócrita? ¿Sí? ¿Verdad? Porque de eso queremos hablar. No queremos hablar de una persona hipócrita, sino qué tanta hipocresía puede haber en nuestra vida. ¿Y saben por qué estoy interesado en enseñar en esta noche acerca de la hipocresía? Porque si nosotros vivimos con hipocresía, vamos siempre a ser lastimados y a lastimar a la gente alrededor de nosotros. ¿Amén? Y vamos a mirar esta parte, porque lo que decía, este pueblo me honra, mas de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mira lo que Dios estaba diciendo. Hay gente que puede venir a adorar a la iglesia, gente que puede saltar, danzar y al mismo tiempo tener una situación de hipocresía dentro de la persona, y aún con Dios. ¿Sí? Entonces es muy importante que nosotros podamos en esta hora quebrar y romper esta parte, porque ser hipócrita es fingir cualidades o sentimientos que muchas veces no están en nosotros. Eso es ser hipócrita. Ser hipócrita es escudarse de un buen vestido, de un buen traje, de una buena corbata. Estar vestido de una manera que uno piense que representas o enfocas o algo que la verdad no somos muchas veces. Y es necesario que nosotros meditemos en esta área, en esta parte, ¿verdad? Porque verdaderamente, hermano, tenemos que nosotros ser genuinos para con Dios. La hipocresía está haciendo mucho daño a la iglesia hoy en día. La hipocresía hace daño, hermanos, los hermanos entre nosotros mismos nos hacemos daño. Los padres, los hijos. La hipocresía es algo tan terrible en el pueblo del Señor. Y Jesucristo, hermano, la conocía. Juan el Bautista la conocía a la gente hipócrita. Y por eso es necesario que nosotros miramos esto, porque la Biblia de hecho nos enseña muchos pasajes sobre lo que es la hipocresía, ¿verdad? Y queremos tocar algunos de ellos, porque estos pasajes muchas veces nos advierten
un comportamiento. Estos pasajes nos advierten el comportamiento de la hipocresía, que muchas veces pensamos que estamos actuando, pero hoy nos vamos a dar cuenta a través de la Biblia que muchas veces nuestras actitudes personales que nosotros tenemos, desde los pastores para abajo, líderes, congregación, son situaciones o conductas de hipocresía. Y es necesaria sacarla de nuestra vida para que nosotros podamos lograr la bendición de Dios. Porque cuando el pueblo se da cuenta qué nivel de hipocresía tiene, ¿sabe qué va a hacer usted? Sacarla y ser libre. ¿Cuántos quieren ser libres en esta noche? La única manera es darnos cuenta, hermano. Dáselo a Dios y se lo vas a dar. Una de las cosas que necesitamos nosotros mirar para poder mirar o evaluar lo que es la parte de la hipocresía es el nivel de conducta en nuestro corazón. ¿Sí? Necesitamos mirar verdaderamente que nosotros, a qué tendencia tenemos más. Y mirar cómo nuestro mismo corazón nos traiciona muchas veces. La Biblia nos enseña que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Bueno, hay cosas en nuestro corazón que salen con hipocresía. Y es necesario que nosotros nos demos cuenta, ¿verdad? Que hay cosas que están lastimando. Que hay cosas que están lastimando al vecino, que están lastimando al hermano, están lastimando a los jóvenes, al matrimonio. Entonces necesitamos mirar y velar que verdaderamente este corazón, hermano, nuestro corazón, esté verdaderamente concentrado en Dios para que verdaderamente nos demos cuenta qué nivel de hipocresía hay. ¿Usted cree que tenga hipocresía dentro de su corazón? Sí, algunos sí podemos reconocer que sí hay una hipocresía. Pero cuando hablamos de hipocresía, siempre nosotros vamos a denotar y vamos a pensar en alguien más. ¿Se da cuenta que no pensamos que nosotros somos hipócritas? Es hipócrita todo lo que está alrededor de mí, menos yo. Yo soy el santo, la santa, pero todos alrededor hasta huelen a hipocresía. ¿Sí? Entonces ese es el problema, pero hoy no estamos hablando de alguien más. Se da cuenta que en estos estudios que hemos tenido hablamos de más a la persona. ¿Sí? Y hoy esta parte medítala tú y tú mismo pásate la balanza para poder mirar qué tanta hipocresía hay y existe dentro de nuestras propias vidas. ¿Lo adora en esta hora? Si no sabemos nosotros cómo identificar esta conducta, hermano, o si crees que puedes haber caído en la hipocresía, vamos a mirar algunas cosas o algunas señales para que usted y yo lo podamos identificar en nosotros mismos. Amén. Una de ellas es: no practica lo que la Biblia dice. Eso es hipocresía. No practicar nosotros los cristianos lo que la Biblia dice es hipocresía. Desde ahí arranca el nivel de hipocresía. La Biblia nos enseña. Yo le digo a ustedes que yo no le digo que lean Biblia porque son cristianos. Si usted no lee, hay un nivel de hipocresía dentro de su corazón porque no lee Biblia. ¿Sí? Porque no leer la Biblia es hipocresía, porque no conoces a Dios. Conoces de lo que te enseñan, de lo que las prédicas, de esos 5 o 6 prédicas que están en YouTube todos los días. Pero ¿qué de esa relación de Dios, verdad, hacia tu vida? Esa revelación que Dios, cuando te habla a través de la palabra, que Él te hable, que no te hable a través de alguien más, sino que el Espíritu Santo a través de su palabra se te sea revelada y se te sea hablado. De eso estamos hablando. ¿Sí? Entonces, hermano, fíjate que si nosotros no le vemos la Biblia, eso es un principio de hipocresía. Pero si esperamos que otros lo hagan, ¿verdad? Isaías decía algo muy tremendo. Él decía: hipócrita, tiene razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque él escribió algo. Isaías lo escribió. ¿Sí? Él decía: de labios me adoran, de labios me adoran. Ahora, aún, y no lo tengo ahí, pero mientras estoy predicando, estoy enseñando, se me viene cuando usted entra en la adoración. Hay gente que es hipócrita al adorar, porque simplemente canta y no lo siente. ¿Sí? No hay una genuinidad. Cantas porque todo el mundo canta aquí, pero cantas con tu interior de tu corazón.
¿Cantas para darle una verdadera adoración a Dios? ¿O cantas porque todo el mundo está cantando? ¿Sabes? Que cuando nosotros introducimos en lo que es la alabanza, es algo o intimidad personal de cada individuo con Dios. La adoración de tu hermano jamás vas a tener un efecto en ti. Pero tu adoración que tú des genuina de Dios va a tener un efecto en ti. Y eso va a hacer cosas extraordinarias en la vida de cada uno de nosotros. Y a su nombre, iglesia. Y a su nombre. Por eso la vida del cristiano, hermano, se basa en prácticas y enseñanzas de lo que Jesús enseñó. Él enseñó cosas y Él nos enseñó a imitar su ejemplo. Aún el apóstol Pablo dijo: sé imitadores de mí, como yo de Cristo. ¿Podrías decirle tú a alguien más: sé imitadores de mí, como yo de Cristo? ¿O todavía no llegamos a ese nivel? ¿Sí? Le decía yo a una persona, en cuestiones familiares, muchas veces nuestras familias se dan cuenta que no quieren venir a Cristo. Porque nosotros vivimos un cristianismo en hipocresía. Somos una cosa en la iglesia y somos otra cosa allá afuera. Con las familias discutimos y le damos con todo. Entonces nuestras familias no quieren llevar una vida cristiana de hipocresía como la llevamos muchos de nosotros. Entonces la gente no se convierte porque nosotros tenemos un nivel de hipocresía dentro de nosotros que está afectando nuestras vidas. Y no nomás afecta nuestra vida, ¿sabe qué está afectando? La libertad y la salvación de nuestras propias familias. ¿Sí? Entonces nosotros necesitamos ser verdaderamente, que Dios nos pueda topar con esto que está viviendo en nuestras vidas. Una de las cosas que puedo recomendar después de este estudio, que ya no busquemos gente hipócritas, sino que nuestra hipocresía sea echada fuera de nuestra propia vida. Ya no busque gente hipócrita, porque de eso usted va a encontrar mucho. El problema no es que encuentres o haya mucha gente hipócrita, sino el problema es de que nosotros continuemos una vida de hipocresía. Ese es el gran problema. ¿Sí? Si usted busca gente pecadora, usted va a encontrar mucho alrededor. Y ese no es el problema. El problema es que tú y yo personalmente sigamos pecando. Ese es el problema. ¿Sí? Entonces nosotros, para que vaya cambios nosotros tenemos que confrontar nuestra propia vida espiritual, no la de la gente. Se da cuenta que hay muchas personas que están interesadas que gente cambie, pero ellos no cambian. Y ese es un problema general. ¿Y sabe qué sucede con eso? Le va a suceder lo que dijo el apóstol Pablo. Dice que él ganaba mucha gente, pero al final él estaba en riesgo de perder su propia alma. Cuando él sabía que estaba en el proceso de la transacción, porque aún el apóstol Pablo pasó el tiempo de transacción. Al principio él decía: ¿quién me librará de mí, de mí este cuerpo de pecado? O sea, él sabía que dentro de él había un pecado. Pero imagínense, ya preso en el libro de Filipenses, cuando escribe este libro, Pablo estaba preso. Y ahí dijo algo extraordinario. Él dijo: para mí el morir es ganancia. Como Pablo anteriormente, 7 cartas atrás, él habla que había un pecado en él. Es que él progresivamente, él predicaba, pero fue siendo transformado. Lo que quiere decir que aún en Pablo, la hipocresía de Pablo tuvo que caer al piso para poder ser transformado y llegar a decir eso: para mí el morir es ganancia. Y nosotros tenemos que ir a ese camino. Nosotros tenemos que buscar ese camino para poder vivir verdaderamente un cristianismo diferente. ¿Lo adoran? ¿Sí? ¿Sabe? Esto puede resultar, hermano, muchas veces desafiante. El que usted mismo o nosotros mismos digamos: bueno, ¿qué nivel de hipocresía tengo yo? ¿Verdad que nunca se lo había preguntado? Tal vez usted diga: bueno, mi hermano, del 10 al 100, 89% es hipócrita. Y podemos medir, hermano. Y podemos hasta decir: ese es el nivel que traigo espiritual yo, Porque hasta nos podemos volver espirituales para poder medir la hipocresía de alguien más. Pero la nuestra, la hipocresía con la que nosotros caminamos y vivimos,
La podríamos medir, porque si la podemos medir, ¿sabe qué va a pasar con eso? Verdaderamente vamos a ser libres. Eso es lo que va a suceder. Va a haber libertad, hermano. Necesitamos mirar bastante esto. ¿Sabe por qué? Porque aún nuestra sociedad, hermano, evalúa la hipocresía, ¿sabe? Evalúa la hipocresía no nomás los de afuera, sino también los de adentro. ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos topado con, ¿eres cristiano? No, yo no quiero, porque conozco. ¿Y sabe a quién conoce? Conocieron a una persona que tenía hipocresía dentro de ella. Y como la conocieron, no quisieron ser como, no quieren venir a la iglesia. Entonces, ¿sabe cuándo vamos a ganar al mundo? Cuando nosotros bajemos o expulsemos la hipocresía de nuestras vidas. Entonces la gente va a querer ser como nosotros somos, ¿sí? Con un cambio radical en nuestras vidas. Así que ser cristiano, hermano, no nos da el derecho de juzgar a otros, ni creernos mejores que otros. Pero ¿sabe qué hacemos nosotros? La gente hipócrita todo el tiempo está juzgando a alguien. La gente hipócrita siempre está señalando a alguien. Todo el tiempo tiene algo para hablar de alguien. Tiene algo para poder medir el pecado, la conducta de alguien más. Eso también se llama hipocresía. ¿Sabe? Si usted quisiera haber cambiado a alguien, número 1, guarda silencio. Número 2, lo lleva en oración y se avienta de unos 3, 4 ayunos. Pastor, ni para mí ayuno. ¿Qué voy a ayunar para alguien más? Pero esa sería la característica de un verdadero cristiano, que sabe de algún pecado, ora, guarda silencio, no lo divulga, al menos que haya algún peligro, ¿verdad? O se lo dice al pastor. Pero el problema es de que la gente hipócrita sabe el pecado de alguien y sabe a quién se lo cuentan, a todo el mundo menos al pastor. Eso es también una persona hipócrita, que todo el mundo lo sabe. ¿Y a poco no lo sabe? Es la news nueva. Ya tiene 3 meses caminando aquí. No lo sabía, pastor, yo no lo sabía. Entonces, esta gente hipócrita siempre está constantemente buscando ser espiritual. Y eso no es así. Por eso es necesario que en el pecado de alguien más nosotros no midamos a las personas. Amén. No podemos ser nosotros y creernos ser mejor. Un error, hermano, que la mayoría de nosotros cometemos es fijarnos en los demás antes que nosotros mismos. Este es el error que constantemente todo el mundo tiene. Todo el mundo tiene eso. Nos vamos a fijar de todos menos de nosotros. Y la Biblia nos enseña que nosotros debemos ser en la mañana, mirarnos ¿dónde? En el espejo. Pero hay gente que se peinó por este lado y al final todo el día pensó que se peinó para atrás. Porque hasta se olvida, dice la Biblia. Nos olvidamos de lo que nosotros reflejamos. Pero el día que nosotros no olvidemos cuando nos hemos mirado al espejo, ¿verdad? Que es lo que es la palabra del Señor, entonces nosotros vamos a verdaderamente a lograr muchas cosas. Amén. Otra de las cosas muy interesantes es que no es tan fácil, hermano, detectar las equivocaciones personales, pero las ajenas, sencillito. Es fácil eso. Nuestros propios errores personales no es fácil de identificarlos. Y sabe, hermano, tú y yo debemos estar interesados en crecer nosotros mismos. Tú y yo debemos estar interesados de tener crecimiento espiritual nosotros mismos. El problema es que cuando hay hipocresía, esa misma hipocresía no te deja balancear ni canalizar qué situaciones personales en nuestra propia vida está pasando. Pero es bien fácil canalizar a otro. ¿Okay? Derecho al infierno, sin retorno. Entonces juzgamos, porque la hipocresía se activa en la vida de las personas. Amén. Por eso imagínate qué tan fácil es corregir a alguien más y qué tan difícil es corregirnos a nosotros mismos. Es bien difícil corregirnos a nosotros mismos. Está como cuando de repente te dicen, hace muchos años atrás, en uno de los
de las juntas que tuve con unas personas, siempre decía, hay que hacer esto, y cuando yo le dije, pero vamos a pensar contigo, se puso roja, amarilla, colorada, y le digo, ¿ves? Esa es la situación. Queremos que a todo el mundo le des palo, pero también tú necesitas unos buenos garrotazos, y cuando te va a tocar a ti, se pone de correr la gente. Entonces esa es la gente de hipocresía que hablaba mucho Jesús, la gente de hipocresía religiosa, que toca, ¿verdad? Le toca decirle qué la gente tiene que hacer, pero no la puede hacer, y ese es un problema. Esa es hipocresía. Jesús mucho lo marcó a esta parte. Romanos 2:5 dice, pero tú, dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Este versículo es una veracidad, hermano, en la práctica de la práctica de la hipocresía. Y estas son las consecuencias que mucha gente que donde hay hipocresía va a pasar. Por la dureza del corazón no arrepentido, se atesora a sí mismo ira para el día de la ira. ¿Te puedes imaginar? Ira para el día de la ira. Y la revelación del justo juicio de Dios. ¿Sabe cuál es otra de las evidencias? Es utilizamos a Dios para nuestra propia conveniencia. También eso es hipocresía. Cuando utilizamos a Dios para nuestra propia conveniencia. Sí, hay gente que utiliza a Dios para su propia conveniencia. Yo le digo, yo verdaderamente hace un rato yo le decía a uno de los jóvenes, digo, todos los días a mí me llegan notificaciones de gente de Pakistán, de donde sea, y hay mucha necesidad, si es que es real. Pero la mayor parte de estas personas quieren sacar un beneficio que muchas veces no es. Entonces uno debe tener realmente cuidado con este tipo de personas. Un día a una varona le dijeron, fíjate que Dios me revela que hagas porque le profetizó. Primero le contó y luego le profetizó. Y luego le dijo, necesitas poner en el altar tantos ramos de flores y luego también hacer una acción de gracia. Y vino, aquí estaba con nosotros, y vino y me dijo, pastor, yo tengo que hacer una acción de gracias y son 12 rosas que poner. Le digo, está bien, pues hágalo si Dios te habló. Y después al otro día me dijo, pastor, siempre no, dice el varón que lo tengo que hacer allá, las 12 flores allá. Y digo, qué tremendo, yo creo que aquí no está Dios, mija, nomás allá. Le digo, y lo tremendo de esto, hija, le dije yo a la varona, lo tremendo de esto es que hay tanta gente buscando, hermano, profecía, mientras cuando el Espíritu Santo está deseando hablándote, está como un deseo interno hablándote, pero la gente no tiene relación con Dios, no ayuna, no ora, no lee Biblia. ¿Cómo Dios le va a hablar? Entonces busca un instrumento para que Dios te hable. A mí lo que menos me gusta es que la gente me profetice. Yo no ando buscando que gente que me profetice. Yo ando buscando que el Espíritu Santo me profetice y hable conmigo. Imagínate, voy a hablarle a tal fulano, sultano, mengano, para ver qué me dice y qué dirección tomar. Entonces, ¿de qué te sirve el Espíritu Santo dentro de ti? Te tienes que convertir. Eso es hipocresía. Hipocresía es mirar a alguien que supuestamente puede tener, sea hombre o varón, poder tener el Espíritu Santo para que te hable, mientras cuando la hipocresía no nos deja saber que adentro de nosotros está el Espíritu Santo y anhela con deseos indeseables, dice, está tratando de hablar contigo y tú y yo nos portamos hipócritas con el mismo Espíritu Santo. Hay mucha gente así. Busca, hermano. Busca en la Biblia. Esta es la profecía más exacta. Aquí no te vas a desviar. No te vas a desviar. ¿Sabe? Y lo quiero compartir. No voy a decir el nombre, pero lo quiero compartir. Una varón un día me dijo, estoy tan desesperada. Ella buscaba profecía con alguien. Y el varón le dijo, me usó el diablo para decirte estas cosas. Digo, ¿qué bendición es eso?
Qué bendición que una persona que supuestamente habla de Dios al final se turba en una de las profecías y dice, me usó el diablo. A mí me usa el Espíritu Santo. Al diablo lo usan los del diablo. Porque las cosas del diablo hacen. Y usted y yo tenemos que tener cuidado en este tipo de cosas. ¿Sabe? Surge mucho de allá, desafortunadamente, por la necesidad que hay. Mucha gente está verdaderamente extraviándose en esto. Usted habla de El Salvador, habla de Guatemala, habla de Honduras, habla de México. Hay mucha necesidad. El problema es lo que estamos hablando en este segundo punto. Gente está tomando a Dios. Está tomando, hermano, utiliza a Dios para su propia conveniencia. Y eso es hipocresía. Eso es hipocresía. Tomar a Dios para nuestra conveniencia es hipocresía. Y gente hoy en día está haciendo esto alrededor del mundo. No podemos hacer eso. Yo le he explicado algo muy extraordinario, hermano. Nosotros cuando tenemos dones es fácil engañar a la gente. El problema es que no engañamos a Dios. ¿Cuántos años Dios no tuviera si yo me la hubiera creído? Cuando aquel hermano le dijo, el pastor, yo le bendiga, le va a dar un hermano, yo ya le dije que hable con usted y que usted es profeta. Espera, para tu carro. A mí Dios no me ha dicho que yo soy profeta. A lucha le digo, entiendo a Dios, para yo pensar que voy a ser profeta. Ni quiero ser profeta, ni soy profeta. Una cosa que tengo el don de lo que es la profecía, pero es diferente. Y hay gente que tantito Rambo saca la bazuca, profeta fulano de tal, Dios mío, digo yo. Profetas salen el montón, hermano. Yo lo que menos quiero ser es profeta, porque conozco la consecuencia, y no nomás la consecuencia, sino aquella responsabilidad de un profeta. Y hoy en día todo el mundo quiere apóstol, todo el mundo agarra a Dios como conveniencia para poder lograr muchas cosas. Sin embargo, lo que yo no más quiero es ganarme algunas almas más. Lo único que quiero es abrir otras obras. Es todo. Es como cuando me dijo un varón, hermano, y usted no ha pensado, no puede ser a un lado lo de apóstol, porque lo que usted está trabajando es un trabajo apostólico. Y no puede decirle a Dios que no. Le digo, hermano, no olvídese de eso. Simplemente siervo, levantamos obras y esto es todo. ¿Para qué más? ¿Qué me va a servir un título? Mientras no estamos haciendo la obra del Señor. ¿Qué le va a servir un título a usted si no estamos haciendo lo que Dios nos está marcando hacer a través de la palabra y a su nombre? Primera de Pedro 2:16 dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Este versículo me encanta. Porque hay gente, hermano, que está tomando a Dios por conveniencia, cuando aquí Dios dice que seamos libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos. Dios, hermano, está misericordioso, que nuestra capacidad humana no puede comprender, hermano, verdaderamente a Dios en totalidad. No lo podemos entender. No obstante, hermano, muchos de nosotros usamos y abusamos de la gracia para pretexto para seguir incluso pecando. Es la gracia. Es la gracia, no hay problema. O sea, pecamos y al rato, como quiera Dios, nos aliviamos con el Señor con un perdóname, Señor. Pero la gracia no se nos ha dado para ser libertinaje con Él, sino para ser libre y vivir en libertad. ¿Sí? Vivir en libertad. ¿De qué? Del pecado. ¿Sabe que hemos entendido la palabra libertad? La libertad del pecado, no la libertad para hacer pecado. Y ese es el problema de nosotros. ¿Tenemos libertad para pecar por la gracia? No. La gracia no nos da la libertad para pecar. Al contrario, la gracia nos da, hermano, ese regalo hermoso de que nosotros podamos saber que la gracia nos perdona lo que la ley nos marca a nosotros. Porque la ley nos marca el pecado. No matarás, no hurtarás, no pecarás, ¿verdad? No desearás la mujer de tu prójimo, no robarás. Nos marca la ley eso. Y cuando lo hacemos, caemos en el agravio. Viene la gracia y le dices a Jesús, perdóname. Y Él viene, hermano. Dice la Biblia que Él nos echa fuera un corazón constrito y humillado. Y ese es el detalle, humillado, constrito y adentro, para que usted y yo pueda ser perdonado. Y a su nombre. Y a su nombre, iglesia. Se puede imaginar, hermano, hay otra parte muy tremenda, que el número 3 es
Tu vida cristiana se ha vuelto una costumbre, también es hipocresía. La vida cristiana cuando se hace una costumbre, ya no llegamos deseando tener a Dios, es una costumbre. Voy al templo, vengo, regreso, voy, vengo. Hoy sí, hoy no, hoy sí, mañana no. Entonces, no tomamos esta parte verdaderamente en la vida de nuestra vida cristiana y se nos hace costumbre. Porque la Biblia nos enseña algo muy importante. Él mismo dijo: ¿por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que yo te digo? Eso es lo que dice la Biblia. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, si no hacemos lo que Dios dice? Señor le llamamos muchas veces cuando estamos en ciertas tribulaciones, ¿se da cuenta? Cuando alguna familiar está en el hospital, cuando estamos, entonces le llamamos Señor. Pero cuando Dios quiere que nosotros hagamos la parte de nosotros, no queremos hacerlo. ¿Verdad que sí? Eso es lo que dice Lucas 6:46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que te digo? Los fariseos, hermano, eran personas que creían tanto en la ley que dejaron a Dios. Te voy a repetir eso. Los fariseos creían tanto en la ley que hicieron a un lado a Dios y ni cuenta se dieron. Porque hablaban de Dios, hablaban de la ley, pero el problema de los fariseos es que ellos no ejecutaban la palabra en sus propias vidas. Por eso Jesucristo le dijo: oigan y hagan todo lo que dicen, pero no lo que hacen. Porque ellos hablaban de la palabra y Cristo les decía: si están correctos, ellos son tremendos eruditos en la ley. El problema no es el conocimiento, el problema es la acción. Y así nos pasa a nosotros. El problema no es que la iglesia no tenga conocimiento. El problema es que cada versículo de nosotros, o que tenemos memorizado, o que conocemos en la Biblia, ¿qué estamos haciendo con ellos? Imagínense, hermano, estos fariseos que Jesucristo mismo constantemente les llamaba la atención porque no hacían lo que deberían haber hecho. Entonces, nosotros debemos evaluar esta parte de la vida hipócrita en la vida de nosotros para poder ser libres y no estar en esa área de nosotros. Y esto, hermano, conlleva muchas cosas y muchos factores, pero uno de los principales es que su fe se convirtió en una costumbre. En la iglesia, mucha fe se ha vuelto costumbre. Ya no vienes al templo porque crees en Dios, vienes al templo porque tienes un rótulo llamado cristiano. Soy cristiano, y el cristiano ¿qué hace? Va a la iglesia, canta, aplaude, da ofrenda, diezma, oye la palabra y se va a su casa. Hay cristianos dentro de la iglesia que se volvieron y viven una vida de costumbre, conociendo todo sin creer a aquel que adora. Si usted viene a la iglesia y no siente a Dios, es un peligro muy grande, porque usted está viviendo una costumbre, porque la fe activa presencia de Dios. Tu fe activa a que el Espíritu Santo te llene y te toque. Tu fe en creer en Dios va a activar que el día que tú vienes al culto seas llenado por Él y que tú puedas tener la convicción de que tu adoración subió al cielo, lo tocó y Él te bendijo. Tenemos que salir de la rutina, de la costumbre de venir aquí. Un día, y la verdad ni lo he hecho, pero me impacta mucho la palabra que usa de la religión donde veníamos la mayoría. Esta palabra que son devotos. Y yo quiero profundizarla más. Y no he hecho nada, pero de ser devoto deberíamos ser los cristianos. ¿Sabe que la palabra devoto, lo primero que uno piensa es religión? ¿Quiénes son devotos? Yo era devoto al Santo Niño de Atocha, devoto a esto. No, si un cristiano fuera devoto al Espíritu Santo, otra cosa, hermano.
pasaría en nuestra vida. Necesitaríamos ser devotos nosotros. Deberíamos volvernos a ser devotos de Dios. Porque la devoción no es religión. La devoción es un estilo de vida activa que conoce a la persona, en este caso al Espíritu Santo, con el que uno quiere relacionarse. Pero tu fe, todo depende de qué nivel de fe tengas. O estás viviendo en la fe a un nivel sobrenatural, o estás viviendo cada día a un nivel de costumbre. ¿Lo adora? Estos hermanos fariseos dejaron de ver a Dios como el Señor, y de todo lo que sí comenzaron a servirle, hermanos, como una parte, una forma de ritual. Todo era rito para ellos, todo era rito. Hacemos esto, traemos incienso, hacemos el otro y esto y el otro, nos vamos, nos santificamos y nos digo, pero no sentían a Dios. ¿Saben por qué no sentían a Dios? Si ellos hubieran tenido una relación con Dios en tantos ritos que se hicieron, cuando miraron a Cristo, lo que hubieran dicho, lo mismo que dijo Juan el Bautista, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Lo hubieran reconocido. Una persona religiosa, farisea, hipócrita, no conoce la presencia de Dios, la ignora, solamente la escucha, pero no la palpa. Y nosotros debemos salir ya de esa vida en cuanto a la parte de la hipocresía. Y a su nombre, iglesia. Esto es hipocresía, hermano, porque no existe verdadero motivo para servir a Dios. Servimos a Dios cuando nosotros queremos, ¿se da cuenta? Eso también es hipocresía. Mucha gente que sirve a Dios lo hace por interés o porque está motivado a recibir algo. Por la parte de la motivación está bien, pero el problema es que la motivación de recibir algo no es celestial, es terrenal. Y ahí hay un problema. Porque lo que tú siembras aquí, tú vas a cosechar un día, vas a cosechar en la tierra, pero vas a cosechar también allá en el cielo. ¿Sí? ¿Cuántas personas, hermanos reincidentes? Yo estaba mirando una de las estadísticas y sabe, hermano, a nivel mundial, el 18% de gente que fue cristiana son reincidentes, gente que estuvo desde pastores para abajo. Tuvieron pastorado, hoy no están pastoreando, están completamente en el mundo, líderes, predicadores, evangelistas. Cuando yo fui dábamos comida allá en Watsonville, conocí a la persona que era evangelista del ministerio de Nicky Cruz. Ahí estaba una mujer que Dios lo usaba tremendamente. ¿Y sabe qué estaba esperando? Que lleváramos comida para poder comer. Y tras cuando yo, de veras, y la empecé a investigar, hermano, y todo, unas tremendas liberaciones. Y mira dónde había caído, en Watsonville, California, bajo de los puentes. ¿Por qué motivo cayó? Nunca lo supe, ni me interesó preguntarlo, pero oramos por ella. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se logra caer a esto? ¿Saben por qué? La hipocresía es bien peligrosa. La hipocresía te puede separar de la presencia de Dios. Es como yo le decía días atrás, a nosotros se nos hace ya tan normal mirar hombres, hay muchos, tan normal mirar a los hombres. No hay los hombres, y nosotros no tenemos ya nada de sentir, ya no tenemos un sentimiento de ayuda, de poder ayudarlo, ya no tenemos ese sentir en nuestra vida, en nuestro corazón, de querer ayudar a estas personas, que muchas de ellas no quieren salir, pero sí hay gente que sí quiere salir. Fue mi caso. Yo tenía 19 años, vivía bajo los puentes. Tuve 3 meses viviendo bajo los puentes. Después de 2 meses decía que alguien llegara. Y nadie llegaba. Hasta el día que un día una joven de allá de Acapulco le dijeron, el Charo anda bajo los puentes, ahí en Santana. Y ahí fue, y de repente estaba yo temblando. ¡Charo! Y yo oí, hasta pensé que era Dios. Y la loquera, dijera uno. Y me asomo y estaba la joven, ¿verdad? Estaba una jovencita ahí de 17, 18 años tenía ella. Y ya le pregunté, ¿es fulana? Sí, dice.
Y ahí fui, me llevó para Pomona. Pero necesitaba la ayuda. Pero muchas veces nosotros, hermanos, queremos que miramos a este tipo de gente y no tenemos compasión. ¿Cuántas cosas tú y yo podemos hacer para la gente? Sí. Y necesitamos sacar la hipocresía para poder avanzar en todas estas cosas. ¿Lo adora? 4. El hipócrita muchas veces va a hacer cosas para que la gente te alabe. Es una realidad, es una característica. Regularmente la gente hace las cosas para que alguien te mire. Pero sabes, siempre que la Biblia dice que cuando tu derecha haga algo, que no lo sepa la otra mano. ¿Sabes por qué es? Porque entonces, me recuerdo que un día le dije yo a mi pastora, dije que voy a hacer esto y lo otro para allá y para acá, y voy a dar testimonio pues para que la gente se motive. ¿Y sabe qué fue la respuesta de mi pastora? Eleazar, no toque trompeta porque se le va a ir su bendición. Toque trompeta para que los demás sean bendecidos, pero te quedarás sin ella, me dijo. Y me reprendió y yo dije, gracias que tengo una pastora que cuidó y veló por mi bienestar. Pero si yo le digo a algunos de ustedes aquí, a lo mejor se me ponen trompudos, porque van a sentir muy fuerte eso. No toque trompeta. Me ofendió, yo que quería ayudar. Sí, porque a veces no estamos, hermanos, para recibir las cosas. Miren, una de las cosas que aprendí de ese ministerio, a recibir las cosas que no me gustaron, las recibí y después las entendía. Con el tiempo las entendí. Sigo entendiendo cosas. Sigo entendiendo cosas de ese ministerio. Si 100 cosas hice ahí, 70 nunca las quise hacer. Las hice por obediencia. Te soy honesto, hermano. 70 sin que yo quisiera hacer. La hice simplemente porque tenía que obedecer. Punto, se acabó. Pero pocos líderes hay así. Poca gente hay en las iglesias así. Hago si quiero, si tengo tiempo y si me gusta y si estoy de acuerdo. Hipocresía no es obedecer. La desobediencia es hipocresía. ¿Sabe qué es obedecer? Cristo Hijo puso un ejemplo claro en cuestión de la obediencia. Y puso ejemplo a aquellos dos jóvenes. Uno dijo, mira, acompáñame, vamos a pintar ahí la iglesia. Sí, ahí voy, hombre. Y todavía le dijimos, y te voy a traer el café de McDonald's, 10 y 10. Y no vino por su McDonald's. Pero otro dijo, ¿usted va a ir? No voy a ir. Y fue el que llegó. ¿Sabe qué es obediencia? Hacer las cosas que no quieres hacer, encima que no lo entiendes. Eso es obedecer. Pero algo que entiendes, algo que quieres hacer, es rápido. Es rápido. Aprender a obedecer es bien difícil. Y más cuando te lo dicen. Un día un pastor me dijo, eres bien desobediente, dice. Y hasta me tronaba los dedos, hermano. No cambias tú. Necio, me decía. Y cosas de esas, hermano. Un día me dijo una grosería, hermano. Me maldije. Voy a aprender. ¿Sí? He contado de los bolillos, ¿verdad que sí? Cómprate 59 bolillos, fácil, 3 por 1, me dio 20, 60. ¿Por qué no era la lógica? ¿Cómo le hubiese dado 59 bolillos si 3 por 1? Cuentan los bolillos, digo el otro. Regrésate para atrás, no vas a entregar. Hermano, yo me acuerdo, tengo el olor aquí de lo que íbamos a comer. Era un buen caldo, hermano, de ese de hizo ¿cómo se llama? El caldo de res. Y por desobediente, no comí. Ahora me mandaron. ¿Qué hubieras hecho tú? Me voy. Y se me han ido, hermano, desde aquí. No les doy de comer y le hablan a su nana. Nana, no he comido. Y allá, Dios mío, provecito, mía. No, el pastor te quiere matar. No hay lonche. Me lo llevo para mi casa. Eso no es así.
No es fácil, hermano. Mateo 6, 16, 17, 18 dice: cuando ayunes, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos desnudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para que no muestres a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y a tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mira, conocí un hombre que ayunaba tanto, y creo que la señora se va a acordar, Guillermo, creo que se llamaba, aquel que se fue preso por desobedecer a Dios, y que tenía una esposa de pelo largo, que cuando salió de la cárcel se juntó con él y tuvo una niña. No sé si se acuerda de él, Guillermo, que murió en el altar ayunando 21 días, y al día 19 murió hincadito, hermano, aquí. Ese varón, cuando yo hablé con él, me gozaba hablar. Siempre que venía a Hollister lo traía al siervo, ¿ya? Siempre me gozaba platicar con él, y siempre decía: no, hermano, los ayunos esto, los ayunos lo otro. ¿Y sabe cómo murió? En un ayuno, 21 días, y Dios se lo habló, lo más tremendo. Se lo habló el Señor. Se mete a los días de ayuno, y al día 19 lo encontraron hincado así. Ahí quedó el siervo, directo al cielo. ¿Qué más podía hacer? Qué bonito, ¿verdad? Pero imagínate, te agarras trabajando y pecando. ¿Sí? Porque no queremos, por la hipocresía que estamos viviendo, no queremos soltar el pecado. Y el problema más grave, que mucha gente se ve en el infierno por el pecado de alguien más. Eso es lo que más terrible que hay en la vida cristiana. Romanos 2.1 lo dice exactamente claro. Cuando usted está dirigiéndose el pecado de alguien, usted mismo se está condenando el pecado que hizo el otro. Usted mismo se lo avienta al saco, imagínense. ¿Pero yo por qué? Porque dice la Biblia, simplemente dice Romanos 2.1: tú, quien eres inimputable, dice, que tú haces lo mismo que el otro. En lo que juzgas a otro, te condenas tú mismo. ¿Ves lo peligroso de condenar el pecado de alguien? Qué barbaridad que te diga el diablo: ¿y tú por qué veniste? Pues ni supe, me portaba bien. No, tú viniste porque al hermano, la hermana, la sultana, la mengana, y a toda tu iglesia te lo acabaste. Tú viniste aquí ni por tu propio pecado. Qué triste, hermano, que la gente se vaya al infierno por el pecado de alguien más. Pues le digo, si conoce algo y quiere ayudar, ayune, ore, ayúdelo de esa manera. Agarra aceitito y dígale: hermano, vamos a orar juntos, va a salir de esta. Yo me encontré, porque el problema es que cuando aquel cae, tú eres espiritual, tú no pecas, te toco y te conviertes, hermano. No, la Biblia es clara, dice que mire, que esté firme, mire las consecuencias, las cosas, lo que viene, que miremos que no vayamos a caer. Todos aquí, de aquí para allá, estamos expuestos a caer. Todos. Aquí no hay superpastores. Aquí está el super Jesucristo, la Biblia. Así que tenemos que mirar a Él, hermano. Una de las cualidades que Dios, hermano, más aprecia, ¿sabe qué es? La humildad. Hoy, en esta noche, se necesita humildad para decir: de veras que yo soy hipócrita. De veras que yo tengo hipocresía. Y ni cuenta me daba. Tengo hipocresía. Imagínate que le diga a mi hermano: I love you, hermano. Y no. Y ay, te lo acabas a besos al hermano, a la hermana. Y después se da la vuelta y dice: que mande cae. Y no se va de la congregación. Ya te ayuné, hermano. Hermano, mi pastora, que yo la bendiga, le di muchos años atrás, encontró a dos niñas, hermano, secretándose. Porque Doris, en esa iglesia hacían panderos. Y Doris sobresalió tanto, la más pequeñita, y la pusieron adelante. Y era la que tenía, la que va adelante es la que menea todas las de atrás. Y ella tenía 7 añitos, y la otra tenía como 9 añitos, y la otra tenía 10 añitos. Vamos a ayunar para que todo les salga mal. Y la pastora que lo oye,
Sí, para que todos los pasos les salgan. Vamos a orar y vamos a ayunar. Por eso mismo dice Isaías: cuando ayunéis, no ayunas para el Señor. ¿Se puede imaginar, hermano, qué rasgo de hipocresía hay cuando tú le puedes decir a una hermana: hermana, estoy preocupada por ti o por ti, mientras cuando te cae mal? Mejor ve y dile: hermano, hermana, ¿sabe? A la verdad, hermana, tenemos que orar juntos, usted y yo. Puede decir la hermana Karina que nos toque juntos la media hora antes. ¿Sabe por qué? Porque me caes mal, hermana. No te trago. Dicen los del mundo: no tienes sangre. Para nada te miro y uy, siento que no es el Espíritu Santo, Sí, eso es dejar la hipocresía, reconocer que alguien te cae mal, que odias a alguien, que no perdonas a alguien. Esos son pasos para dejar la hipocresía, hermano. Y usted y yo tenemos que caminar libre. ¿Alguien quisiera ser libre hoy? Amén. Tenemos que mirar, porque la humildad, hermano, es importante. Es lo que dice la Biblia en Mateo 23:12. Dice: pero si alguien hace lo bueno con el fin de buscar alabanza, está siendo orgulloso y está quitando la gloria de Dios. La Biblia, hermano, advierte de la hipocresía. ¿Sabe qué es la hipocresía? La hipocresía es la maldad enmascarada. La maldad enmascarada. Me decía la pastora, que Dios la bendiga, el pastor, que no te enferma. Está enferma, que la sane. Me estoy acordando mucho de ella. Un día entró y le dijo a uno de los líderes: ya quítate la máscara de sobrevivencia. Ya quítatela, por favor. Que al verte me da náusea, le digo a ese líder. Ya, dice: quítate. Tú eres la máscara de la alegría, la máscara de la sonrisa, y te va la máscara de la... Te quita toda la máscara y está la pura amargura. Tú eres la máscara del chisme, la máscara de... pura máscara de sobrevivencia. ¿Y sabe qué enseñaba eso? Enseñaba que todo depende del momento en el cual tú estabas viviendo. Es lo que tú acciones, como tú vienes bien peleado con el esposo, con la esposa, con el hijo, y de repente: Dios te bendiga, y te pusiste la máscara del creyente, la del cristiano, la del bendecido. ¿Y cómo está? Bendecido, prosperado y ungido. Hay gente que declara eso sin estar pasando nada de eso. No, sé humilde. ¿Sabe qué, hermano? Estoy pasando momentos difíciles. Pudieras venir conmigo, pudieras orar por mí, pudieras acercarte. Es lo que ando buscando, gente humilde, que nos conozca que estamos pasando tiempos difíciles. ¿Sabe? El compartirle a alguien tu momento difícil no es de vergüenza. Tampoco nos encuentras a cualquiera. Tienes que elegir la persona indicada. Tienes que elegir que aquella persona indicada a la cual tú te has compartido aquello. Tienes que saber. ¿Sabe por qué? Se lo voy a explicar. Se lo voy a explicar visualmente. Porque cuando tú le compartes las cosas y después sale mal, te desnuda. Ese es el problema. Te desnuda. Ese es el problema. Por eso debes saber a quién le cuentas tus cosas tú. ¿Lo adora? ¿Sí lo adora de verdad? Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Ya para ir finalizando, amados hermanos. Mira lo que dice la escritura en el libro de Lucas 20, 46, 47. Porque yo le decía que la hipocresía es una maldad, hermano, enmascarada. Porque ¿sabe qué? Es fácil de quitar las malas intenciones de un acto de bondad.
Lucas 20:46 dice, guardaos de los escribas. Esto no era, hermano, Jesús dijo, no hablo de cualquier persona, Jesús. No, o sea, wow, o sea, yo cuando yo leí esto y me puse a imaginar al personaje, guardado de los escribas, no eran cualquiera personas. Guardado de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en la cena, que devoran las casas de la viuda y porque protestan eso hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. ¿Te puedes imaginar? No estaba hablando de cualquiera, de hombres con sabiduría de la palabra del Señor. Quinto lugar, hermano, muchas veces nos importa más la relación con la gente que con Dios. También es hipocresía. Mateo 23:27 al 28 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos y de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Eso es hipocresía. Querer reflejar algo que nosotros no somos. Y Dios quiere que nosotros seamos humildes. Hermanos, todos fallamos. Todos cometemos pecado de una manera u otra. Todos somos faltistas delante del Señor. La palabra no nos acusa, la palabra nos advierte para darnos una nueva dirección, para que nosotros seamos convertidos de la vida pasada a una nueva vida. Pero nosotros tenemos que reconocer en nuestras vidas que hay esa parte de hipocresía en nuestra vida. Y usted y yo darnos cuenta que verdaderamente esa hipocresía nos va a llevar al fracaso en muchas cosas. ¿Sabe por qué? Porque las palabras que salen cuando uno es hipócrita son palabras ociosas. Y la Escritura nos dice que de toda palabra ociosa, usted y yo daremos ¿qué? Cuenta. Vamos a dar cuenta. Así que algo común en los fariseos, hermano, a quien Jesús ponía como malos ejemplos, era que le daba más importancia a las apariencias. Ellos querían aparentar algo que no era, que no vivían. ¿Sabe cuándo vamos a cambiar? Cuando usted y yo caminamos siendo genuinos delante de Dios. Porque cuando usted y yo genuinos, ¿sabe qué le estamos diciendo a Dios? La mera verdad, cuánto necesito que tú me cambies. Yo no sé si tú le has dicho un día a Dios esa parte. ¿Sabes qué, Señor? Puedo engañar al pastor, puedo engañar a fulano, sultano, a mi familia, a mis hijos, pero no te engaño a ti. ¿Sabes? Esto es lo que me está ocurriendo, esto es lo que me está pasando. La sinceridad, hermano, te lleva a la victoria. La sinceridad te lleva a un cambio radical en una vida cristiana de excelencia para Dios. Por eso es necesario ser humilde y honesto delante de Dios. Hay un canto que canta Rabito que dice sinceridad. Dios anda buscando gente sincera, no gente perfecta, gente sincera que reconozca que hay una situación y un problema dentro de nuestras vidas. Y cuando usted y yo lo reconocemos, ¿sabe qué va a pasar? Cosas gloriosas en nuestras vidas. Así que por eso yo te animo que verdaderamente miremos que estos fariseos le importaba mucho la apariencia. ¿Pasó sabe con qué? Con el rey Saúl. En la desobediencia, lo único que tenía que haber hecho, decir perdóname, era todo. Pero su orgullo de decir, híjole, la gente va a decir que el rey se equivocó. Y él mismo le pidió al profeta Samuel que hiciera quedar, que lo hiciera quedar bien con la gente. Sin embargo, David, cuando cayó en el pecado, se humilló tanto que lo que menos le importó era su reinado. O sea, ¿qué le importó a David? Fue el Espíritu Santo. Él le dijo, no quites de mí, dijo él, tu Santo Espíritu. Él sabía que ya no podía sentir al Espíritu Santo. Él nunca dijo, regálame el reinado. Era muy diferente a lo que pensó David. Él decía, no quiero que se aparte de mí
tu Santo Espíritu. Si me perdonas, decía David, voy a enseñar a los trascendedores, voy a enseñarle la alabanza, voy a enseñar más. Quería ser restaurado David, pero ¿sabe cómo lo pudo lograr? Reconociendo en el primer versículo cuando él dijo, delante de ti está mi pecado. Delante de David dijo eso de entrada. Mi pecado siempre está delante de ti. Y después dijo, reconoció que él tenía el poder. Él mismo le dijo, pero si tú me limpias, seré limpio y más limpio que la lana. Yo reconozco que el pecado me concedió mi madre, su condición. Él apostó, él habló delante de Dios. Y sabe que esas son las cosas gloriosas, que David se humilló delante y reconoció su postura, reconoció que la había regado. ¿La ha regado alguna vez? Muchas veces la hemos regado, ¿verdad? Pero sabe, tenemos a un Cristo hermoso. Mateo 6:1, termino con ese versículo. Hermano, acuérdate que todas esas son cosas de advertencia en nuestras acciones que deben tener a Cristo como motivo, hermano, y no los demás. La Biblia dice, tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Esta versión me gusta, está entendible. Esta versión me gusta, está entendible. Te la voy a leer de nuevo. Tengan cuidado, dice esta versión. No hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Es lo que me dijo mi pastora. No tocas trompeta. O sea, muchas veces queremos hacer cosas buenas, ¿me entiendes? Que de repente, o sea, si se le delega algo, hágalo para Dios. Si vas a llamar a alguien a la bendición, hágalo para Dios. Vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. ¿Para qué? Para el beneficio de Dios, para el beneficio de la casa del Señor, para el beneficio y edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Yo, con esta enseñanza en esta noche, el propósito es que nosotros nos demos cuenta no de alguien, sino de nosotros mismos. Sabes que hoy hablé por mí y no por ti. Hoy hablé por mí y no por ti. Porque mi trabajo es escudriñarme. Y tu trabajo es escudriñarte con esta enseñanza, tu caminar, para poder dejar la hipocresía a un lado de nuestra vida y podamos llegar al propósito de nuestro Dios. ¿Sabe, hermano? Ya por último, la hipocresía se lleva entre los pies a nuestra familia. Nos llevamos nuestro propio ministerio, nos llevamos las regalías, o sea, las bendiciones de Dios para nuestra vida. La hipocresía hace que nosotros pierdamos lo que Dios ya había predestinado para nosotros. Lo habló ese último versículo, ¿verdad? Que nosotros perderemos la recompensa del Padre. Ahora tú y yo debemos evaluarnos, autoevaluarnos y mirar, ¿soy hipócrita? Y tal vez tú dices, bueno, no hablo esto, pero yo reconozco que en esta área soy hipócrita. Bueno, si usted lo reconoce, esa es una intimidad entre usted y Dios. Eso es algo que usted tiene que hablarlo con Dios a solas. Ahí a solas. Hablarlo con Dios para que usted sea libre. Reconociendo sabe que el reconocer no nos lleva más que a ser victoriosos en todo tiempo y ser grandes personas y ser grandes cristianos. Eso es reconocer. Reconocer que hay un pecado y que ese pecado nos lleva a la hipocresía. Porque el pecado es la hipocresía. Nos lleva al pecado a la hipocresía. Amados, si usted quiere ganar al mundo, gánase usted mismo. Amados, si usted quiere que alguien cambie alrededor de nuestra iglesia, cambie usted primero. Seamos ejemplo nosotros primero, para que el que esté al lado quiera cambiar y diga, wow,
Dios es real porque Él cambió. No pretendemos cambiar a nadie, porque ¿sabe qué, hermano? He hecho eso por muchos años, ha sido mi trabajo. Me he dado cuenta, hermano, que he traído incluso casi empujadas gente a los ayunos. Y un día Él me habló, no, voluntarios. Voy a transformar al corazón voluntario. Aquel que me busca voluntariamente. ¿Sí? Y ahí yo entendí muchas cosas que, te lo voy a decir, se puede oír hasta mal, pero yo no me metería a ayunar con alguien que no quiere ayunar, porque me va a hacer perder el tiempo de mi familia si casi no paso con ellos. ¿Sí? Alguien que no quiere cambiar, no lo necesitamos en los ayunos, pero sí puedo orar para que Dios pueda tocarme, porque me va a hacer perder el tiempo. Mucha gente me ha hecho perder el tiempo y lo he hecho con amor, créanme, pero aprendí eso de Dios, que hay gente que no quiere cambiar y Dios está tan dispuesto a querer que nosotros cambiemos cada día. Por eso yo le digo algo: si usted desea cambiar, Dios está listo para hacernos cambiar. Póngase de pie, Iglesia de Jesucristo. Vamos a orar a Dios. El altar está abierto. Yo le animo que tome unos 5 minutos en tiempo de oración para que Dios se pueda glorificar en sus vidas. Usted quiere pasar, quiere hacerlo allá. Y como siempre le digo, estas enseñanzas que tenemos los miércoles no es para avergonzar a nadie, sino para que nosotros seamos libres, ¿verdad?, de toda atadura. Mi propósito como pastor es que todos nosotros, seamos bendecidos. Padre Dios del cielo, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, Señor, porque tú eres bueno, Señor, tú eres grande, tú eres maravilloso, Rey. Te pedimos, amado, que tú te glorifiques con poder, con autoridad, Señor amado. Mi alma te bendice, mi alma te glorifica en esta hora, Señor. Padre, te doy gloria, te doy honra por esta enseñanza. Hablaste a nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a romper, a quebrar, a deshacer, Señor, a echar fuera lo que nosotros, Padre, nos está perjudicando. Hay cosas, Señor, que no podemos nosotros solos. Hay cosas, Señor, que nos están, Padre Santo, debilitando, Señor. Padre, ayúdanos. Reconocemos que hay algo que está, Señor, Padre Santo, haciendo, Padre, un impacto en nuestra vida. Quiebra, rompe, Señor, toda hipocresía de nuestras vidas, todo aquello que no es tuyo, Señor. Rómpelo, échalo fuera, Dios mío. Padre Santo, ayúdanos, Señor. Ayúdanos como iglesia, ayúdanos como ministerio, Señor. Ayuda, Padre, a aquel oyente que oyó, Padre amado, aquel que oyó esta palabra. Ayúdanos, fortalécelos, Padre Dios del cielo. Sea usted obrando en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor. Queremos vivir, Padre, libre de la hipocresía, Señor. Queremos vivir libres, Señor, para poder adorarte, para poder, Señor, Padre, demostrarte que estamos dispuestos, Dios de gloria, a poder servirte, a poder, Señor, darte, Señor amado, todo lo que a ti te pertenece. Ayúdanos, Señor. Ayuda a la iglesia, aquí está el pueblo que habla contigo. Yo te pido que tú inclines tu oído a ellos, Señor, y que tú oigas su oración. Perdónalos, Padre, porque muchos de ellos están reconociendo en un corazón constricto, en un corazón de humildad, y están reconociendo que han fallado, Dios del cielo, y que necesitan, Padre amado, tu espíritu. Padre, necesitan tu perdón y necesitan ser libres. Padre, no permitas que esta noche la iglesia se vaya igual. No permitas, Señor, que la hipocresía no sea reventada en esta noche. Rompe, Padre amado, con poder y autoridad en cada vida y en cada corazón. Traiga libertad para poder adorarte. Queremos, Señor, poder sentir tus bendiciones. Queremos, Padre amado, reconocerte en todo tiempo, Señor. Ayuda a mis hermanos, ayuda a este ministerio, ayuda a cada líder de los pastores hacia abajo,
puede que alguien sea transformado, al igual con aquellas varonas, cuando tenga deseo de ser transformado, alguien más, Padre, permite que ella, o el Padre Santo, tenga la convicción que ella te pueda decir: Señor, si vas a cambiar a alguien, cámbiame a mí primero. Yo no sé si tienes el valor esta noche de decirle a Dios: Señor, si vas a cambiar a alguien, que yo sea el primero, que yo sea la primera, que mi hogar sea el primero, que mis hijos sean los primeros, Señor. Queremos caminar bajo la dirección, bajo el ejemplo tuyo, Dios del cielo. Ayúdanos en esta hora, Dios mío, porque hay mucha gente, Padre, que nos sigue, hay mucha gente que nos persigue, hay mucha gente que necesita, Señor, conocerte, Jesús. Oh, Señor, hemos pagado tanta bendición para mucha gente, porque nuestras actitudes, Padre, no han sido las correctas, Padre. Nuestro proceder, Señor, no ha sido, Padre, no ha sido de testimonio. Perdónanos, Señor, perdónanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos esta noche, Padre, y glorifícate con poder y autoridad, Señor. Bendice, Padre amado, a los que no pudieron llegar en esta noche. Guárdalos, Señor. Si están enfermos, sánalos, Padre amado. Si están desanimados, rompe hierros de encima y desaparece todo desánimo del diablo, Señor amado, sobre la vida de mis hermanos. Si están cansados, dale, Señor, Padre Santo, aliento, descanso, fuerza de lo alto, en el nombre de Jesús. Pero bendice a los que están aquí también. Bendice a los que se hicieron presentes, Padre. Te pido por el día de mañana. Te pido por el día de mañana, Señor. Padre, yo te pido una bendición para que ellos menos esperaban. Padre, tú te puedas acercar a ellos y puedas dar testimonio, Padre, que el día de mañana es un día especial, un día de bendición, un día de prosperidad espiritual, física y económica, Dios. Prospéranos, ayúdanos, Señor amado, sobre todo guarda la vida de mis hermanos, la vida de los jóvenes, Señor. Padre, da gracias a mis hermanas, a mis hermanos, con los trabajadores, con sus empleadores, Señor. Da gracias, Señor. Yo te doy gracias por aquel arrepentimiento que hubo esta noche. Yo te doy gracias porque hubo corazones, Señor. Hubo corazones que se acercaron a ti esta noche, Dios. Gracias, Señor, porque hubo gente humilde que reconoció, Padre, su error. Gracias, Señor, porque tú nos sigues amando. Tú nos sigues amando, Dios. Gracias por tu amor incomparable. Gracias por amarnos tú primero, Dios. Bendice a mis hermanos, a los niños, a los preadolescentes, a los jóvenes, a mis hermanas que son madres solteras. Bendícelas y provéanle todo lo necesario. Padre, sorpréndelas a ellas. Sorpréndelas como el esposo que tú eres para ellas, Dios. Dale sorpresas, dale regalos. Bendícelas de manera especial, Dios. A mis hermanos que son padres solteros, de igual manera sorpréndelos, bendícelos, ayúdalos, Padre.
En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. Gloria y honra te doy, Señor. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Cantamos un canto más y nos vamos. Dígaselo al Señor. Hoy perfumamos su trono. Recibe alabanza. Hoy perfumamos su Dígaselo, trono. cántale a Dios. Hoy perfumamos su trono. Hoy perfumamos su trono. Recibe alabanza. Gracias. Tú eres Hoy perfumamos su trono. Hoy perfumamos su trono. Hoy perfumamos su trono. Recibe alabanza.